Comienza la liturgia de la semana con el Padre Juan Molina. Muy buenas tardes, familia, qué alegría, nos reencontramos de nuevo como cada semana para hablar de liturgia. Y lo hacemos justo en las vísperas de esta hermosa fiesta del bautismo del Señor con la que finalizamos el tiempo de Navidad. A mí me gusta siempre recordar que el tiempo de Navidad es un periodo, no es un día. Siempre cuando pensamos la Navidad, pensamos en el 25 de diciembre. Pero qué bueno recordar que litúrgicamente estamos hablando de un tiempo que nos lleva desde el 24 de diciembre después de la hora nona, recordemos, a partir de las 3 de la tarde es la hora nona, hasta precisamente este domingo posterior a la fiesta de la Epifanía, donde celebramos el domingo del bautismo del Señor. Una fiesta en la que maravillosamente es proclamado como Hijo amado de Dios el Señor. Las aguas son santificadas y el hombre es purificado y se alegra toda la tierra, como nos dice el martirologio romano. Además, vamos a hablar de la liturgia que nos depara este domingo 11 de enero y como decimos que finalizamos el tiempo de Navidad, vamos a hablar de lo que nos depara esta semana a partir del lunes, día 12, donde empezamos el tiempo ordinario. Un tiempo que es peculiar, la palabra ordinario. Muchas veces la gente piensa, ¿y por qué se llama ordinario, no? Pues quizá vamos a reflexionar mejor sobre eso, pero quizá es bueno recordar que ordinario hace referencia a orden. ¿Por qué? Porque el tiempo ordinario lleva un orden particular. Y empezaremos precisamente con la primera semana del tiempo ordinario. ¿De acuerdo? Así que, como ya es costumbre, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, utilizando también la belleza de la eucología que nos ofrece la misa dominical. Así que lo vamos a hacer orando con la oración colecta de este domingo del Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, la perseverancia continua en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Conviene recordar que la fiesta del bautismo del Señor estamos hablando de una cristofanía y a la vez siempre decimos Epifanía, ¿verdad? El 6 de enero, lo que hemos celebrado, lo que comúnmente la gente llama la fiesta de los Reyes Magos, pero que litúrgicamente es el nombre de Epifanía, viene del griego epifanein, que significa mostrar, revelar desde lo alto. Epi es desde lo alto, ¿no? Entonces, aquí tenemos una epifanía, en el sentido que es Dios el Padre, el que en el bautismo de Jesús da una revelación. Pero esa revelación es cristofanía. ¿Por qué? Porque se revela quién es Cristo. Este es mi Hijo amado, el predilecto, escuchadlo. Y eso es lo que nos ha dicho esta oración colecta que hemos elegido, porque como digo hay una segunda que ahora leeremos. Esta primera oración colecta que hemos elegido nos ha recordado que en el Jordán, al bautizarse Cristo, el Padre envía sobre él el Espíritu Santo y una voz que se oye desde lo alto revelando, ¿ves? Quisiste revelar. Eso es una
epifanía, una revelación desde lo alto. ¿Quién era ese hijo? Que es Jesús. Pero aquí hay un añadido importantísimo, que es lo que da sentido también a la fiesta del bautismo del Señor para nosotros, sus discípulos. Porque lo que le pedimos en la oración colecta al Padre es que nosotros, que somos también hijos de adopción, porque, como decimos en el credo, creo en Jesucristo, su único Hijo. El único Hijo es Jesucristo. Pero nosotros podemos participar de esa filiación, ¿cómo? Por medio del bautismo, injertándonos en Cristo. Por eso decía esta oración: concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo. Es decir, nosotros entramos a formar parte de Cristo por medio del bautismo. Recordemos cuando se nos impone el santo crisma en la cabeza, para que entres a formar parte de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y esa es la manera en la que nosotros somos adoptados en esa filiación, junto a Jesús, el único Hijo. No lo olvidemos. Pero en cualquier caso, como hemos dicho anteriormente, había otra opción de la oración colecta. Y esa opción la vamos a leer ahora. Oh Dios, cuyo unigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne, haz que merezcamos ser transformados interiormente por aquel que hemos conocido semejante a nosotros en su humanidad. Es otro matiz, si os fijáis. El matiz en la primera opción, la primera oración, que lo hemos explicado, era la importancia de la revelación de quién es ese que se bautiza. Y ese que se bautiza era el Hijo amado, en quien nosotros también por adopción, por el bautismo, podemos ser hijos en el Hijo. Sin embargo, esta segunda opción, fijaos que ya nos habla también de una epifanía, porque dice, cuyo unigénito se manifestó en nuestra carne. Es decir, hay una manifestación, una epifanein, pero con una intención. Y lo plantea desde otro prisma, como decimos, con la idea de que esa manifestación del Cristo en nosotros produzca una transformación interior. De manera que imitemos a aquel que ahora tenemos delante de nuestros ojos recibiendo el bautismo. Por eso decía esta oración, que al ver su realidad, es decir, a ver su manifestación en el bautismo, nos transforme para que seamos semejantes también nosotros en su humanidad. Mira, dicho de otra manera, hay una frase que a mí siempre me gusta decir, y es que Jesucristo es el hombre perfecto, aquel en quien el resto de los hombres podemos ver claramente traslúcido el ideal del ser humano que Dios pensó cuando nos creó. Es decir, viendo cómo es Jesús en su humanidad, podemos perfectamente entender cuál es el ideal al que hemos de tender, porque ese es el perfil que hizo Dios cuando nos creó a nosotros. Por eso decimos que Jesucristo es también modelo de humanidad, es escuela de humanidad. Y a Jesucristo podemos acceder no solamente desde la fe, que obviamente como discípulos lo hacemos y estamos llamados también a anunciarlo a otros, ¿no? Sino que incluso en la figura de Jesucristo se ve reflejada mucha gente que a lo mejor no tiene el don de la fe, pero que ve en Jesucristo un modelo de humanidad, por sus valores, por su forma de pasar por este mundo. Y esto es un poco la idea, ¿no? Ser nosotros semejantes a Él en su humanidad, ser otros Cristos, digamos así, si me permitís la expresión. Vamos entonces a ver, qué bonitas estas oraciones colectas, las dos, ¿verdad? Las dos. Vamos ahora a leer la oración sobre las ofrendas y comentamos también un poco. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. En esta oración sobre las ofrendas, que le pedimos al Señor que reciba estos dones, le decimos que en este día donde se ha manifestado su Hijo predilecto, transforme, convierta estas ofrendas que le ofrecemos en el mismo
que se ofreció en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Fijaos qué belleza, ¿no? Cómo entronca la realidad de nuevo de la manifestación del Hijo predilecto. Y vamos a ver finalmente qué es lo que nos dice la oración poscomunión. ¿De acuerdo? La leemos y la comentamos. Señor, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad que, escuchando fielmente a tu unigénito, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Fijaos, siempre después de la comunión, obviamente, añadimos esta frase, alimentados con estos dones. Es decir, es por medio del alimento de la palabra y de la Eucaristía como nosotros podemos recibir esa gracia que necesitamos para que, dice esta oración, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos. Pero veis, de nuevo aparece la misma idea, que es el unigénito y la filiación. Es decir, para que podamos escuchar fielmente al unigénito y así nosotros también formar parte de ese regalo de la filiación divina. Precioso, ¿eh? Muy, muy hermosas estas oraciones de este domingo del bautismo del Señor. Vamos a leer una parte del prefacio y lo comentamos también porque creo que, fijaos que muchas veces las propias homilías que hacemos los presbíteros o los diáconos en los domingos, podemos aprovechar, bien sean las oraciones de este día, bien sean los prefacios, sobre todo cuando hay prefacios propios, como este caso, se nos está desgranando ahí toda la teología, todo el sentido de este día. Por eso, fijaos, bueno, lo leo y lo comentamos, ¿de acuerdo? Cuando decimos, bueno, por cierto, un paréntesis, a los niños de comunión muchas veces cuando les pregunto ¿por qué hay que ir a misa el domingo? Empiezan, ¿no?, a decir varias cosas y tal, y a mí me gusta hacer referencia a esta primera parte del prefacio. Después de las preguntas, del diálogo, fijaos que habitualmente solemos decir, en verdad es, y damos 4 motivos por los que es justo, por lo que hay que ir a la Eucaristía en definitiva. Primero, porque es justo, es decir, es de justicia venir a dar gloria a Dios. Segundo, porque es necesario. No podríamos vivir sin la Eucaristía, ¿os acordáis? La frase famosa, sine dominica non possumus, sin el domingo no podemos. La teología sacramental nos enseña que es precisamente en los sacramentos donde recibimos la gracia que necesitamos para la conversión y para la santidad. Es la gracia santificante. Por eso es necesario venir a la Eucaristía para recibir esas gracias. Pero es que también es nuestro deber, porque el mismo Jesucristo nos dijo, haced esto en memoria mía. Por lo tanto, nosotros obedecemos el mandato de Cristo. Y finalmente es nuestra salvación. Recordad el capítulo 6 de San Juan, cuando el mismo Cristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Nuestra salvación, fruto de este alimento maravilloso que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero bueno, cierro paréntesis para explicar por qué es importante ir a la Eucaristía, que recordemos también que la Sacrosanctum Concilium nos dice que el motivo también de la asistencia, de la celebración de la liturgia, es primero para dar gloria a Dios y segundo para nuestra propia santificación. Tiene esa doble dimensión. Primero, dar gloria a Dios. Y segundo, que dando gloria a Dios, exponiéndonos ante la gloria de Dios, es como el Señor puede ir irradiando sobre nosotros la gracia que nos santifica, nuestra santificación. Dicho esto, vamos a ver cómo dice este prefacio, cómo reza este prefacio. Dice, es justo y necesario darte gracias. ¿Por qué? Y aquí da el motivo del por qué de este prefacere, es decir, lo que nos prepara a la acción de gracias, que es la plegaria eucarística, a partir del santos, santos, santos. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que hemos de dar gracias a Dios? Nos dice en esta ocasión, porque estableciste, ojo que aquí estamos hablando ya de una institución, es decir, es Dios, es el Padre, el que ha establecido, y dice aquí, un nuevo bautismo. Es decir, el Padre
en Jesucristo se establece un nuevo bautismo. Y ese nuevo bautismo tiene sus señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo, la palabra hecha carne, se creyera que tu Verbo habitaba entre nosotros, y que por el Espíritu que descendió en forma de paloma fuese reconocido el Cristo, tu siervo, como el ungido con óleo de alegría y el enviado a evangelizar a los pobres. Por lo tanto, fijaos, ¿qué nos está diciendo este prefacio? Nos está diciendo que el motivo de acción de gracias en este domingo del bautismo del Señor es por establecer nuestro bautismo. Porque en el bautismo de Cristo ya has prefigurado nuestro bautismo, por el cual nosotros podemos participar de ese ser hijos en el Hijo. Fíjate si es importante el bautismo. Así que ojo con esas modas que a veces se ponen entre familias católicas de decir, bueno, mira, ya cuando sean mayores que hagan lo que quieran. No, hombre, no. No, hombre, no. Eso es no entender la importancia del bautismo, sin el cual no podemos acceder a Cristo, que es camino, verdad y vida. Y como familia cristiana católica, qué menos que regalarle por encima de todas las cosas. Mira, ahora que venimos de la fiesta de los Reyes, ¿no?, que llamamos así popularmente, con tantos regalos a los niños, y va a ser más importante regalos materiales que el regalo, el don de la fe, de verdad. ¿Os dais cuenta, no? Qué importante es esto. Por eso decimos el bautismo fundamental como don por el que entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, importantísimo. Se nos perdona el pecado original, se nos regala el don del Espíritu, que luego llegará a su plenitud con la confirmación. Y lo más valioso, nos hace hijos en Cristo, que es el único Hijo, el unigénito. Por naturaleza, solo Cristo es Hijo, pero por la fe, por el sacramento del bautismo, también nosotros somos hijos de adopción. Ahí es nada. Fenomenal. Bueno, familia, fijaos si da de sí la reflexión en torno a la eucología, a la liturgia que nos ofrece este domingo la Iglesia, ¿verdad? Vamos a adentrarnos ahora en la segunda parte, que es la liturgia de la palabra. Leeremos las lecturas y haremos una breve reflexión también en torno a ello. Vino una voz del cielo y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Vino una voz del cielo y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. El cielo se ha de romper y entre las nubes se ve como paloma viene el Espíritu sobre él. Vino una voz del cielo y
Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Y entrando en este segundo momento del programa donde vamos a dedicarnos a la liturgia de la palabra propiamente, es el tiempo de darle la bienvenida a nuestras tres colaboradoras habituales, que con su bien hacer nos van a leer las lecturas y ayudarnos a poder comprenderlas todavía mejor. Es muy importante el ministerio de la lectura, el ministerio del lector, importantísimo, porque si entra bien por el oído, puede llegar mejor al corazón, pero si ni siquiera entra bien en el oído, es difícil, ¿verdad?, que luego el corazón recupere algo de lo que se ha leído. Así que muchísimas gracias, María Asunción, Chus y Ana Socorro, por colaborar con nosotros en la lectura de las primera, segunda y Evangelio. Vamos a adentrarnos entonces y después comentamos un poquito. En esta ocasión no vamos a ir comentando lectura a lectura, porque si os fijáis, las tres lecturas están muy en sintonía con el mismo tema, que es el bautismo. ¿De acuerdo? Así que cuando queráis, por favor, nos adentramos en las lecturas. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios, aclamen la gloria del nombre del Señor, adórenlo al manifestarse su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo
Lectura de la carta de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace aceptación de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra del Señor. Fijaros que hemos dicho las tres lecturas, primera de Isaías, Hechos Apóstoles, Evangelio, nos están reflexionando sobre la misma idea, que es el bautismo. Partiendo del bautismo de Jesucristo, llegamos a nuestro bautismo. Y esto es muy importante, sí, porque hemos de entender que quien ha instituido los sacramentos ha sido el mismo Jesús, en algunas ocasiones siendo el mismo, como ocurre en el bautismo, el que nos ha dado ejemplo para que hagamos igual. Cuando hacemos la catequesis de adultos, de confirmación de adultos, a mí me gusta mucho hacer preguntas de este tipo, ¿no? Que levante la mano quien considera que todos los seres humanos son hijos de Dios. Y al principio, me atrevería a decir que es casi unánime que todo el mundo levanta la mano, ¿no? Obvio, ¿por qué? Porque tenemos buen deseo y tenemos la concepción de que Dios es un Padre y por lo tanto todos los que venimos a este mundo pues venimos de manos de este Padre. Pero si vamos a la teología nos daríamos cuenta que, y incluso a la teología y al propio credo que vamos a profesar después de la homilía, ¿verdad?, de este domingo, fijaos que decimos dos afirmaciones. Una, efectivamente todos los seres humanos que nacemos a esta vida somos criaturas de Dios. Porque la primera afirmación del credo es: creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Por lo tanto, el único creador es Dios. También a veces es interesante cuando preguntas esto, ¿no?, a la gente en las catequesis, sobre todo, por ejemplo, cuando estoy con las mamás de catequesis y les pregunto también sobre este asunto, digo: ¿quién de vosotras habéis creado a vuestro hijo?, ¿no? Suelen levantar la mano y decir: yo, claro, ¿cómo no lo voy a crear?, ¿no?
Y ahí es cuando me pregunto, ¿y qué día creaste el brazo izquierdo, ¿no? Para saber exactamente cuándo lo creaste. No, hombre, yo no lo he hecho así. Digo, ahí voy a la cosa. Una cosa es gestar y otra cosa es crear. Crear, crea Dios. Y si vais al diccionario, a la RAE, Real Academia Española de la Lengua, y buscáis significado de crear, definición de crear, veréis que os va a decir que es hacer que algo venga a la existencia desde la nada. Y aquí el único que puede crear desde la nada es Dios. Por lo tanto, nuestra propia existencia, la existencia del ser humano, es una creación de Dios. Nosotros somos ineludiblemente una ayuda para gestar esa creación que Dios hace. Y lo gesta en el vientre materno. La mujer acoge en su vientre esa criatura que lo que hace es crecer, desarrollarse y hacerse viable para la vida fuera del vientre. Pero el que lo ha creado ha sido Dios. Sin embargo, hay una diferencia entre ser criaturas de Dios a pasar a ser hijos de Dios. Y el credo nos da una pista, porque el propio credo nos dice, creo en Jesucristo, su único Hijo. Si Jesucristo es su único Hijo, por lo tanto, ¿cuántos hijos tiene Dios? Uno, que es Jesucristo. Por naturaleza, solo Cristo. Por eso decimos que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho. Nosotros no somos de la naturaleza de Dios, nosotros somos creados por Dios, pero naturaleza humana. Ahora bien, por medio del bautismo, es como nosotros somos injertados en Cristo. Por eso nos hacemos hijos en el Hijo. Y de ahí viene la expresión de San Pablo cuando dice, sois hijos de adopción. En Cristo, por el bautismo, nos hacemos hijos. No por naturaleza, sino por la adhesión a Él. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no, la Iglesia pierde la esencia de su celo apostólico. Cuando afirmamos cosas que aparentemente son muy bonitas, pero que son inexactas, diciendo, lo importante es que cada uno sea fiel a su religión, lo importante es que todo el mundo seamos buena gente. Estamos traicionando la misión de la Iglesia que nos dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Eso es lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, el último versículo. Y si la Iglesia no es la primera que se cree la importancia del bautismo, si los padres católicos no son los primeros que creen la importancia del bautismo, pues claro, ahí está el asunto. Fijaos que en este día tan importante es una buena ocasión para reflexionar sobre el valor, invaluable, perdonad ahí el juego de palabras, que tiene el bautismo. Así que valoremos nuestro bautismo. Es curioso, acabo, que celebremos cada año nuestro cumpleaños y no celebremos a veces ni nos acordemos de la fecha de nuestro bautismo. Cuando el cumpleaños lo que hacemos es celebrar la fecha de caducidad. Es decir, cuando nacemos a este mundo, lo que estamos celebrando año tras año en el cumpleaños es lo que nos queda de estar en este mundo. Sin embargo, por el bautismo, al ser hijos de Dios, hemos nacido una vida nueva y que va a ser eterna. Esa es la verdadera celebración que tendríamos que hacer. De hecho, los primeros cristianos no celebraban el nacimiento, celebraban la defunción. El calendario filocaliano, que es uno de los más antiguos, del siglo IV, tiene las anotaciones de los mártires, las fechas de los martirios y de las muertes de los obispos de Roma, es decir, de los papas. No del nacimiento, sino de la muerte. ¿Por qué? Porque es a partir de la muerte donde vamos al verdadero nacimiento, que es el eterno, en el que no hay fin. Así que interesante esta reflexión en torno al bautismo, familia. Ponte a buscar la fecha de tu bautismo si no te la sabes. Sumérgeme entre tus aguas para volver a nacer y que tu Espíritu Santo inunde todo mi ser. Escucho tu voz en mi pecho, eres mi hijo amado y te respondo, Abba Padre, porque tú me has engendrado. Tú consagraste mi vida, ungiéndome como un rey. Me hiciste tu sacerdote y tú
tu profeta también. Por el bautismo soy todo tuyo. Por el bautismo yo soy tu hijo. Y como hemos comentado, con el bautismo del Señor termina el tiempo de la Navidad y, por lo tanto, a partir de este lunes 12 de enero nos adentramos en el tiempo ordinario. Así que vamos a dedicar esta tercera y última parte del programa a hacer un recordatorio de qué es este tiempo ordinario, a ubicarnos un poquito en él y observar qué es lo que nos depara esta semana. Yo creo que lo interesante, vamos a empezar por esta segunda parte, es observar distintas cosas. Primero, comenzamos el tiempo ordinario con la semana primera, obviamente. Recordad que el año litúrgico empieza con el primer domingo de Adviento. Por lo tanto, tenemos esas 4 domingos de Adviento. Después del tiempo de Adviento viene el tiempo de Navidad, que lo hemos finalizado justo con esta fiesta del bautismo del Señor, y por lo tanto la primera semana del año del tiempo ordinario es esta. Luego, cuando hagamos el parón para adentrarnos en el tiempo de la Cuaresma y en el tiempo de la Pascua, al acabar la Pascua retomaremos el tiempo ordinario en la semana que lo hayamos dejado antes de la Cuaresma. ¿Me explico? Esto es interesante para ubicarnos, mentalmente en el año litúrgico. Entonces, fijaros, comenzamos con la primera semana del tiempo ordinario. Es también la primera semana del Salterio. Comenzamos a utilizar el volumen tercero de la liturgia de las horas. Y en la misa dominical, ya sabéis que en la misa dominical tenemos los ciclos A, B y C. Ahora estamos en el ciclo A. Y en la misa ferial tenemos el año par o el año impar. Obviamente, 2026 es año par. Por lo tanto, en la misa dominical usaremos el volumen 1A del leccionario y en la misa ferial usaremos el volumen tercero par del leccionario. ¿De acuerdo? Empezamos a leer de manera ordenada, de ahí viene el concepto del tiempo ordinario, ¿verdad? Empezamos a leer ordenadamente en la primera lectura a la primera el primer libro de Samuel, y en el Evangelio nos adentramos en el Evangelio de Marcos, ¿vale? Que lo leeremos durante toda la semana, pero recordando que el domingo no sigue el mismo ritmo que la semana. Por lo tanto, por ejemplo, el segundo domingo del tiempo ordinario nos adentraremos con el Evangelio de San Juan, pero inmediatamente después seguiremos con la lectura del Evangelio de Marcos, ¿de acuerdo? Si observamos esta semana, de lunes a viernes, tenemos días feriales. No celebramos particularmente ninguna memoria obligatoria, son días de feria. Recordamos que retomamos el color verde también en nuestras vestimentas, en nuestros ornamentos, y sí que obviamente hay alguna memoria relacionada con las congregaciones religiosas o con alguna diócesis. Pero como digo, tanto el lunes 12 como el martes 13, como el miércoles 14, jueves 15 y viernes 16, no tenemos ninguna memoria obligatoria. Si bien el martes 13 se puede celebrar de manera libre la memoria de San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia, y también en Valencia recordarán el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Esteban Escudero Torres, el obispo auxiliar emérito ya desde en el año 2001. Pero luego ya sí, al llegar al sábado hasta la hora nona, recordad que empezaríamos ya la celebración del domingo, del segundo domingo del tiempo ordinario. Recordad que estaríamos hablando de una memoria obligatoria conocida por todos, San Antonio Abad, ¿de acuerdo? San Antonio Abad, en el sábado 17 hasta la hora nona. Vamos a recordar algunas cosas interesantes referentes a este tiempo ordinario. Si fuéramos a las normas universales sobre el año litúrgico y sobre el calendario, encontraríamos los números 43 y 44 que nos dicen que además de los tiempos que tienen un carácter propio, quedan
33 o 34 semanas en el curso del año, en las cuales no se celebra algún aspecto peculiar del misterio de Cristo, sino que más bien lo que hacemos es recordar el mismo misterio de Cristo en su plenitud, principalmente domingo tras domingo. Este periodo de tiempo es el que recibe el nombre que decimos de tiempo ordinario. Comienza el lunes que sigue al domingo posterior al 6 de enero y que se extiende hasta el martes antes de la Cuaresma, inclusive. Y de nuevo comienza el lunes después del domingo de Pentecostés y terminará antes de las primeras vísperas del domingo primero de Adviento. Por eso se emplea una serie de formularios que para los domingos y ferias de este tiempo se encuentran tanto en el misal como en la liturgia de las horas. ¿De acuerdo? Si observamos la descripción de las lecturas de la misa para los domingos, nos vamos a los prenotandos del leccionario, en los números 105 al 107, nos recuerda lo siguiente, por ejemplo, para el Evangelio. Nos dice que el domingo segundo del tiempo ordinario se refiere aún a la manifestación del Señor, que hemos celebrado en la solemnidad de la Epifanía, por la perícopa tradicional de las bodas de Caná, y otras dos tomadas asimismo del Evangelio de San Juan. Es a partir del domingo tercero cuando empieza la lectura semicontinua de los 3 evangelios sinópticos. Esta lectura se ordena de manera que presente la doctrina propia de cada evangelio a medida que se va desarrollando la vida y predicación del Señor. Ese es el motivo por el que en el segundo domingo de tiempo ordinario escucharemos el Evangelio de San Juan, que no es tan propio de este ciclo A, ¿verdad?, salvo en otros momentos de tiempos fuertes, porque las bodas de Caná únicamente aparecen en el Evangelio de Juan, como sabemos. Por lo tanto, además, gracias a esta distribución de la que estamos hablando, se consigue una cierta armonía entre el sentido de cada evangelio y la evolución que de por sí nos da el año litúrgico. Después de la Epifanía se leen los comienzos de la predicación del Señor, que guardan una estrecha relación con el bautismo, y también las primeras manifestaciones del Cristo. Pero al final del año litúrgico, espontáneamente llegamos a ese tema que llamamos escatológico, que es el propio de los últimos domingos, ya que los capítulos del Evangelio que preceden al relato de la Pasión tratan siempre de este tema, con más o menos amplitud. Cuando hablamos de las lecturas del Antiguo Testamento, es bueno recordar que se han seleccionado en relación con las perícopas evangélicas, con el fin de evitar una excesiva diversidad entre las lecturas de cada misa y sobre todo para poner de manifiesto la unidad de ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. La relación entre las lecturas de la misa se hace ostensible también a través de la cuidadosa selección de los títulos que se hallan al principio de cada lectura. Al seleccionar las lecturas se ha procurado que en lo posible fueran breves y fáciles, pero también se ha previsto que en los domingos se lea el mayor número posible de los textos más importantes del Antiguo Testamento. Esos textos que se han distribuido sin un orden aparentemente lógico, atendiendo solamente a su relación con el Evangelio, sin embargo, nos aportan el tesoro de la palabra de Dios, que queda de tal manera abierto que todos los que participan en la misa dominical llegarán a conocer casi todos los pasajes más importantes del Antiguo Testamento. Y recordemos, las lecturas del apóstol, las segundas lecturas, proponen siempre una lectura semicontinua de las cartas de Pablo y de Santiago. Las cartas de Pedro y Juan se leen en el tiempo pascual y en el tiempo de Navidad, recordémoslo. Así, la primera carta a los Corintios, como es muy larga y trata de temas muy diversos, se distribuye en los 3 años del ciclo, al principio de este tiempo ordinario. Y conviene advertir que se han escogido solo lecturas bastante breves, no demasiado difíciles, para que sea fácil su comprensión en los fieles cuando la escuchen. Recordemos algunas normas particulares de este tiempo ordinario. Primero referente a la misa, después referente a la liturgia de las horas y finalmente una pequeña referencia a los calendarios particulares. ¿De acuerdo?
Recordemos, primero, que cada domingo del tiempo ordinario tiene un formulario propio. Segundo, que en las memorias obligatorias se dice la colecta propia, pero la oración sobre las ofrendas y después de la comunión, en cambio, si no son propias, como nos dice el orden general del misal romano en el número 363, se pueden tomar bien del común o bien de la feria correspondiente. El prefacio se toma de los prefacios comunes o del común. En las ferias del tiempo ordinario se pueden elegir o bien la misa de la feria o bien la misa de la memoria libre, que pudiera ocurrir, ¿no?, como nos pasa esta semana, o bien la misa de algún santo inscrito ese día en el martirologio, o incluso una misa votiva o por diversas necesidades, como nos dice el orden general del misal romano en el número 355. Cuando se opta por hacer la memoria libre, si concurren varias, solamente puede hacerse una. Ya parece obvio, pero quizá es bueno recordarlo. O bien la misa de algún santo inscrito ese día en el martirologio. ¿Cómo? Pues se dice la colecta propia, o si carece de ella, la del común correspondiente. Se hace la oración sobre las ofrendas y la de la poscomunión, si no son propias, que se pueden tomar o bien del común o bien de las oraciones de cualquier otro domingo del tiempo ordinario, como nos dice el número 363, y el prefacio se toma de los prefacios comunes o del común. También es bueno recordar que cuando se opta por celebrar la feria, aparte de las oraciones del domingo precedente, se pueden tomar o bien las oraciones de cualquier otro domingo del tiempo ordinario o una misa votiva o por diversas necesidades. Pero en todo caso, como dice el número 363 también del orden general del misal romano, siempre está permitido tomar de esas misas solo la colecta. Los domingos no se permiten las misas de difuntos, excepto la misa exequial, ¿de acuerdo? Los días con memoria obligatoria pueden celebrarse la misa exequial y las misas de difuntos después de recibida la noticia de la muerte y en el primer aniversario. Pero no se permiten las misas cotidianas de difuntos. Esto es interesante. En las misas con memoria obligatoria no se permiten las misas cotidianas de difuntos. En las ferias puede celebrarse cualquier misa por los difuntos, como nos dice el número 381. El color de las vestiduras litúrgicas, ya lo sabemos de sobra, pero lo recordamos, es el verde en este tiempo ordinario. Refiriéndonos a la liturgia de las horas, pues en el oficio dominical se tomarán los elementos del domingo correspondiente en el ciclo de 4 semanas, excepto lo propio de cada domingo del tiempo ordinario. En el oficio ferial, todos los elementos de cada hora se toman del día correspondiente de la semana en el ciclo de 4 semanas, excepto las lecturas del oficio de lectura, que son propias de cada día. Y en las memorias, si no se indica lo contrario, la salmodia se toma del día correspondiente de la semana en el ciclo de 4 semanas. El resto también del día correspondiente de la semana o del común, excepto lo que es propio de la memoria y la oración que siempre es del santo. Y haciendo por último una pequeña referencia al calendario particular, los domingos se permiten solo las solemnidades, mientras que las ferias y memorias de ese año se omiten. Los demás días se admiten todas las demás celebraciones. ¿De acuerdo? Pues muy bien, familia. Perdonad quizá que, diciéndolo así todo de corrido, puede ser como un cúmulo de información demasiado detallista, ¿no? Pero quizás es bueno también recordarlo y al menos oírlo un poquito. Esto lo podéis encontrar también en el calendario litúrgico pastoral de este año 2025-2026. Así que nada, familia, un abrazo enorme. Espero que hayamos podido disfrutar, como siempre, de este hermoso programa de la liturgia de la semana. Y, como digo, el tiempo de Navidad finaliza ahora. Empezamos un tiempo ordinario para llevar también ese orden hermoso en el misterio de Cristo que seguimos reflexionando, celebrando, admirando y sobre todo nutriéndonos de Él. Que vaya muy bien, familia, un abrazo enorme.
Podéis comunicaros con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico laliturgiadelasemana1@radiomaria.es y en redes sociales, en Facebook, somos Radio María España y en X, @Radio María Spain. Podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Además, nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión del programa a nuestro WhatsApp 668 594 383. Repito, 668 594 383. Que el Señor os guarde y os bendiga, familia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Laudetur Jesus Christus. Han escuchado la Liturgia de la Semana con el Padre Juan Molina.